sigo viva. Mi esposo no me podía escuchar. Yo dije, si él no me escucha, él va a tener que sentir cuando yo pueda tocar su espalda. Él se va a dar cuenta que yo le estoy tocando y que yo sigo viva. Pero lo más tremendo es que cuando yo pongo la palma de mi mano sobre su espalda, pasa esto. 1, 2, yo podía traspasar el cuerpo de mi esposo. La confusión. María, has muerto. Aleluya. Cuando dicen, has muerto. No, yo decía, no, Señor, yo todavía no puedo morirme. Mira, Señor, no hice muchas cosas por ti. Iba a la iglesia así, cantaba en la iglesia así, oraba, ayunaba, daba mis diezmos, mis ofrendas, pero yo todavía no puedo morirme. ¿Sabe por qué? Porque usted mejor que nadie está consciente y sabe en qué área le ha fallado al Señor. Quizá iba por costumbre, quizá iba por religiosa, pero nunca porque tenía el deseo. Aleluya, se hizo para mí una costumbre que tenía que estar ahí en la reunión, que tenía que estar cada domingo, que tenía que estar quizá los miércoles, martes de reunión, pero no, aleluya, no porque había una pasión dentro de mí. Aleluya, estar un día ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahora que me decía, has muerto, dije, dejé muchas cosas incompletas. Yo tengo que pedir perdón. Aleluya. Yo el primero que le tenía que pedir perdón era Él, era Jesús. Perdóname, quizá fallé como humano, quizá me descuidé, quizá me desvié, pero perdóname. Quizá iba a la iglesia por un juego, pero ahora Jesús dice, Aleluya. hijos, volvían a hablar en lenguas y volvía la interpretación y decía, hijos, con el cuerpo de mi hija María no lo vayan a velar, no lo vayan a enterrar, no llamen a los médicos para que cheque signos vitales, no. Ustedes solamente van a cuidar su cuerpo. Dice, voy a llevar a mi hija a conocer un lugar. Cuando él dice, gracias, voy a llevarla a conocer un lugar, de repente sentí algo sobrenatural. Hacía esto. Como si me hubiera, hermanos, metido en una esfera y empezó a hacer esto. Y dice, María, siento que hace esto. Cuando hace esto, siento como si me hubiera agarrado la mano y me dice, María, esto te espera. Cuando suelta, empiezo a sentir que todo estaba dando vueltas. Parecía que estaba cayendo en un pozo que parecía no tener fin. Yo quería tocar algo, no se podía tocar nada. Yo quería ver algo porque mis ojos estaban abiertos, no se podía ver nada. Todo era oscuridad, todo era tinieblas. ¿Cuánto tiempo? No sé, porque ahí no se puede ver el tiempo. Cuando sentía que ella estaba muy abajo, de repente empecé a sentir un calor. Aquel calor era un calor desesperante. Aquel calor me hacía gritar de desesperación. Empezaba a sentir que aquel calor parecía faltar muy poquito para sentir como que aquel calor me empezaba a querer desintegrar. Era un calor que nunca había experimentado aquí en la tierra. Era un calor tan fuerte cuando de repente yo misma empezaba a dañar mi cuerpo.
Yo misma empezaba por la desesperación, empezaba yo misma a hacer esto. Yo empezaba a gritar y yo empezaba a hacer esto porque sentía como si todo mi cuerpo empezaran a poner brasas ardientes. Un calor desesperante que empezaba el grito, empezaba el sufrimiento, cuando de repente no era solamente aquel calor. Ahora, ¿cuánto tiempo? No sé, pero sentir el calor más fuerte, más fuerte, más fuerte. De repente mis oídos empezaban a escuchar, y lo que empezaba a escuchar eran gritos de terror, gritos de miedo, eran gritos desesperantes. Y no era un grito, era multitud de gritos, gritos tan aterradores que sentía que mis oídos se iban a empezar a tronar. Empezaba a escuchar de repente el calor, los gritos, y ahora de repente empezar a sentir náuseas. Y es que empezaba a salir un olor, y aquel olor que salía era un olor tan fuerte que era un olor a azufre. Pero aquel olor a azufre tan fuerte, ahora de repente se empezaba a mezclar azufre y el olor a carne podrida. De repente el calor, los gritos, el olor más cercas, más fuertes, los gritos desesperantes, cuando todo está dando vueltas y de repente caigo en piso firme. Que el haber caído en piso firme no me hizo pisar el nitropiso, no me hizo pisar en la alfombra donde mis pies habían pisado. Era algo desesperante. Yo empezaba a gritar: ¡ay! ¡ay! ¡ay, Señor! Yo empezaba a hacer esto, empezaba a brincar en un pie, empezaba a brincar en otro, porque donde yo había pisado era que empezaba a sentir como aquel calor empezaba a entrar desde la palma de mis pies y empezaba a invadir todo mi cuerpo. De repente me di cuenta que el calor desesperante empezaba a salir por los orificios. El calor fuerte salía de mi boca, mis ojos, los oídos. Era algo desesperante. Yo gritaba el dolor, la desesperación, y empezaba a darme cuenta que ahora donde yo había caído era en el lugar equivocado. Había caído en el Hades, en el lugar de tormento, dolor. Caí donde habla el libro de Lucas, capítulo 16, verso 23. Ahí por primera vez entendí al hombre rico. Ahí entendí que el hombre rico, cuando ve a Lázaro en el seno de Abraham, le grita y le dice: manda a Lázaro para que venga y moje la punta de su dedo en agua y venga y lo ponga en mi lengua y me refresque, porque estoy atormentado entre estas llamas. Ahora entendía muy bien al hombre rico, porque al igual que él, yo también anhelaba, yo también deseaba a alguien que llegara y mojara la punta de su dedo en agua y lo pusiera en mi lengua para empezar a sentir que empezaba a refrescarme. Era algo, hermano, totalmente desesperante. Ahí por primera vez entendí lo que es, aleluya, este hombre rico, lo que sentía, el dolor de estar en ese lugar, sintiendo el calor tan fuerte. Ahí en ese lugar, ahí empecé a llorar amargamente. Ahí la mente empieza a trabajar muy rápido. De repente me llevan y me ponen frente a una grande pantalla. De repente aquella pantalla, vergüenza, que está vacía, como usted está ahorita aquí, hermanos, en la casa de Dios. Su cuerpo está aquí, pero a veces nuestra mente está en otro lado. Así. Ahí me avergonzaba, ahí me decía todo. Ahí lloraba amargamente. De momento empecé a llorar, empecé a gritar y le digo: Señor, esto no me tuvo que haber pasado a mí. Esto tiene que ser un sueño. Esto tiene que ser una pesadilla.
Dice María, ahora vas a vivir el infierno. Ahora vas a inhalar el infierno. Ahora vas a sentir el infierno. Ahora vas a escuchar el infierno. 5 sentidos se viven en el infierno. No que hayamos muerto y ya no vayamos a sentir nada. No que hayamos muerto y ya no vayamos a ver nada. 5 sentidos se viven en el infierno. Y ahí, como la mente trabaja tan rápido, ahí empiezas a recordar todo lo que hiciste, en qué fallaste, en qué desobedeciste. Y ahí empieza el recorrido. Cuando todo esto pasaba, miren, había cuerpos que ardían de cabeza a pies. Había cuerpos totalmente resecos. Cuando aquellos cuerpos resecos hablaban, parecía como si saliera un humo de su boca. Porque es tanto la resequedad que se vive en el infierno, que cuando miraba aquellos cuerpos resecos que hablaban, yo decía, ¿qué es lo que ellos hablan? ¿Qué es lo que ellos dicen? Cuando me acercaba a aquellos cuerpos resecos, se escuchaba lo que ellos hablaban. Y lo que ellos hablaban decía esto: misericordia, misericordia, que alguien tenga misericordia. Y al igual que ellos, al escuchar la palabra misericordia, empezaba a gritar igual que ellos: sí, Jesús tiene que tener misericordia, Él tiene que ayudarme, Él tiene que hacer algo conmigo, Él tiene que perdonarme, Él no me puede dejar aquí. Pero de repente, en ese lugar estaba totalmente prohibido. Y aquí no puedes mencionar un nombre. Y el nombre que no se puede mencionar ahí, si alguien menciona ese nombre, entonces prepárese. Llega lo más tremendo. Llegan, mire, diferentes tamaños. Se lo voy a describir así. Tamaño de los demonios, pequeños, pero la carne de ellos es una carne tan áspera, una carne tan dura. Son seres totalmente, hermanos, deformes, horribles. Pero en su mirada, cuando ellos miran a los que están ahí, ellos en su mirada reflejan todo el odio que sienten a los que llegan al infierno. Cuando yo miraba todo aquello, yo decía, si ellos se dan cuenta que yo estoy aquí, ellos me van a empezar a castigar, me van a empezar a torturar como lo hacen con aquellos, y yo no sé cuánto tiempo vaya a poder soportar. Yo no sabía si esconderme entre las antorchas humanas o entre los cuerpos totalmente resecos. Yo quería hallar una salida. De repente me di cuenta que en el infierno hay algo que aquí a mí en la tierra me provoca fobia. No puedo hablarlo, no puedo mencionarlo. No me gusta hablar de eso porque para mí es fobia. Pero ahora que estaba en el infierno, miraba lo que a mí me provocaba fobia y decía, no, esto no puede ser, esto no puede estar aquí, esto no. De repente llega el momento en el cual aquel miedo, aquel terror se había apoderado de mí. Llegaba el momento en el cual, de repente, como la mente trabaja tan rápido, yo empezaba a preguntar y decía, ¿en qué pude haber fallado? ¿En qué pude haber desobedecido a Dios? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué me trajo hasta este lugar? ¿Qué hice de malo? ¿En qué fallé? ¿En qué fallé, Señor? ¿En qué fallé? Aleluya. Y de repente mi necesidad era más grande que todo aquello. Aunque estaba ahí prohibido hablar este nombre. No sé qué pasó conmigo, pero yo dije, Él tiene que hacer algo. Él me tiene
sentí que mi garganta se abrió. Y cuando se abrió, empezó a resonar en el infierno. Y aquellas palabras que salían de mi boca se escuchaban y decían: ¡Jesús! Sonaba en el infierno: ¡Jesús! ¡Ten misericordia de mí! ¡Perdóname! De repente, mirar cómo los demonios empezaban a moverse y decía directo hacia mí, porque no puedo mencionar ese nombre y ellos lo han escuchado. Cuando los demonios empezaban a hacer un chillido, y aquel chillido era un chillido horrible, ellos hacían esto. Ellos no soportaban escuchar el nombre de Jesús. Ellos empezaban como a querer esconderse de alguien, y de repente empecé a sentir que el infierno temblaba. El infierno empezó a temblar tan fuerte que todo lo que había en el infierno, antorchas humanas, cuerpos resecos, el infierno, se lo voy a describir así: en el infierno hay una esfera, pero esa esfera se compone de un líquido. Ese líquido es un líquido que corre como océanos, pero en ese líquido es totalmente, hermanos, lava hirviendo. Es tanto, hermanos, el calor que dentro de ese líquido hay cuerpos que empiezan a hacer esto, hacer esto. Y usted empieza a ver todo aquello, el dolor, el sufrimiento de ver cómo aquellos cuerpos se encuentran entre aquella lava hirviendo. De repente me doy cuenta que cuando ellos hacían esto, parecía como si se derritieran como una cera. Se empezaban a derretir, y yo decía: cuando ellos se derritan por completo, ahí se va a quedar todo. Lo más sorprendente era que cuando ellos empezaban totalmente a derretirse por completo, ellos volvían nuevamente a reintegrarse. Me di cuenta que ahí no hay descanso. Ahí por siempre y siempre se va a sentir y se va a vivir el dolor. De repente empezar a ver todo aquello, y ahora de repente empezar a sentir como temblaba. Hubo algo en el cual yo no pude quedarme de pie. Era tanto aquel temblor que yo caigo, mi rostro cae, y de repente entre aquel temblor tan fuerte yo empezaba a gritar, yo empezaba a preguntar. Algo estaba pasando, algo estaba sucediendo, alguien estaba entrando hasta ese lugar de dolor, de sufrimiento. De repente llega un momento en el cual empecé a gritar: ¿Quién ha entrado a este lugar? ¿Quién ha entrado? Aleluya, gloria a su nombre. El que había entrado hasta ese lugar de tormento, dolor, sufrimiento, era Jesús, era el Hijo de Dios, aleluya. Que cuando la hermana María había clamado, a él no se había hecho esperar y descendió hasta las profundidades del infierno. Cuando él llega y dice: María, yo soy Jesús. Jesús, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar en este lugar? Y él dice: porque yo te traje hasta aquí. Yo te traje hasta aquí para que experimentaras cómo se vive el infierno. Pero mira, Jesús, yo no podía levantar mi rostro, yo no podía ponerme de pie, solamente hablábamos. Pero cuando Jesús dice: María, de pie, cuando quise ponerme de pie no pude. Cuando quise levantar mi rostro no pude. Le digo: no puedo ponerme de pie. Entonces dame tu mano. Yo hacía esto, Jesús hacía esto. Y cuando empezaba a levantar, empezaba, hermanos,
Cuando me dice de pie, me quedo de pie, pero sin dejar de temblar. Era más fuerte aquel temblor cuando Jesús dice, abre tus ojos. Le digo, no puedo, hay algo muy fuerte que lastima mi vista. No puedo, abre tus ojos. Cuando Él hace esto, empiezo mis ojos a abrirse. Y cuando empezaba a abrir, empezaba a darme cuenta que ahora mis ojos empezaban a contemplar aquel ser soberano, aquel ser maravilloso. Mire, ahí